Hola a todos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a hablar sobre este tema relacionado con el rol de la podología en el enfoque de cuidados de pie diabético. Voy a comenzar mi ponencia haciendo un pequeño resumen sobre cuál es el estándar de cuidados de la úlcera de pie diabético y que se fundamenta en 5 aspectos, que son la descarga de la presión, la restauración de la perfusión tisular, el tratamiento de la infección, el control metabólico de la diabetes y sus comorbilidades y, por último, el tratamiento local de la úlcera. Sin lugar a dudas, una vez que vemos cuáles son los distintos puntos a tener en cuenta cuando tratamos una úlcera de pie diabético, nos podemos hacer una idea de que es bastante complicado que un profesional sanitario o un médico o un especialista médico por sí mismo sea capaz de tratar todos los problemas que pueden acontecer en una persona con una úlcera de pie diabético. Y por esta razón, hace ya muchísimos años se definió el concepto de equipo de atención multidisciplinar del pie diabético. El primer estudio que nos habla de estos equipos de atención multidisciplinar del pie diabético fue en el año 1997, publicado por el doctor Freiberg, y en él incluyó como figuras fundamentales en el manejo del paciente con úlcera de pie diabético al podiatra, en este caso podólogo, como gatekeeper, como el coordinador receptor de los pacientes, en combinación fundamental con 2 especialidades médicas, el cirujano vascular y el endocrino, que junto a otros profesionales sanitarios iban a tratar a estos pacientes con enfermedad de pie diabético. Cuando vamos a las guías internacionales del International Working Group Diabetes Food y en especial a las guías de la última edición del año 2019, nos hablan de cómo tiene que ser la organización de los cuidados en la enfermedad de pie diabético. Y en este sentido, hablan de que es muy importante de que el equipo que atienda a los pacientes con pie diabético sea un equipo bien organizado, que utilice un enfoque holístico en el que la úlcera se vea como un signo de enfermedad multiorgánica, es decir, la úlcera no debe ser la clave, el único problema que nos quite la atención del paciente y que integre las diversas disciplinas involucradas. Y cuando habla de esa organización de los cuidados en la enfermedad de pie diabético, habla de la importancia de la educación, de la importancia de la detención del pie de riesgo, de la importancia de que los pacientes tengan acceso a reducir ese riesgo de ulceración mediante la atención podológica, ya incluyen aquí al podólogo y el suministro de un calzado adecuado también, mediante, lógicamente, cuando el paciente está ulcerado, el acceso inmediato a un tratamiento de la úlcera o de la infección, que haya un auditaje sobre cómo se manejan estos pacientes y que haya una estructura de estos equipos de atención del pie diabético en torno a las necesidades que requieren los pacientes crónicos. Esto significa que no debemos centrarnos única y exclusivamente en el momento en el cual la úlcera está activa y en el momento en el cual el paciente tiene esa úlcera de pie diabético. Dicho esto, el International Working Group Diabetes Food define 3 niveles de atención para manejar a los pacientes con enfermedad de pie diabético. El nivel 1, que probablemente estaría en atención primaria y que integraría al médico general, al podiatra y al enfermero especialista en diabetes. El nivel 2, donde ya habla de incluir al diabetólogo, una especialidad quirúrgica, el cirujano vascular, un especialista en enfermedades infecciosas, habla de podiatra, habla también de enfermería especialista en diabetes y luego colaboración de otros profesionales enfocados al tratamiento ortésico, y el nivel 3, que sería igual que el nivel 2, pero con un nivel enfocado a la investigación y a la educación del resto de profesionales que quieran desarrollarse en pie diabético. Por lo tanto, el podiatra está incluido en todos los niveles de atención de la enfermedad del pie diabético, y esas son las recomendaciones del International Working Group. De tal manera que ese equipo multidisciplinar que se tiene que integrar entre esos equipos de detección de riesgo, las unidades de pie diabético a nivel hospitalario, deben de trabajar en coordinación con redes de atención primaria en el cual se integren todos estos profesionales. Y en esa atención integral es muy importante que entendamos que la unidad de pie diabético no puede ser una persona sola, sino que deben de ser un equipo multidisciplinar de profesionales donde el podiatra, el podólogo, tiene un rol fundamental. ¿Cuál sería el rol del podólogo en el manejo del pie diabético? Bueno, pues vamos a resumir de una forma más o menos general cuáles serían los principales papeles que hace este profesional dentro del equipo multidisciplinar.
En primer lugar, vamos a hablar de la evaluación del pie de riesgo, el papel que tiene el podólogo en la evaluación del pie de riesgo. Y para entender ese papel es muy importante que sepamos cuáles son las recomendaciones del International Working Group sobre la prevención de la úlcera de pie diabético, que habla de la identificación del pie de riesgo, habla de la inspección y exploración de forma periódica de ese pie de riesgo, habla de la educación del paciente sobre el riesgo de padecer úlcera, habla de asegurar el uso rutinario de calzados apropiados y de tratar los factores de riesgo de ulceración. En todos estos 5 puntos, el podólogo tiene un papel fundamental. ¿Y por qué? Sobre todo, fíjense, en la identificación del pie de riesgo se establecen 3 estrategias: la evaluación del estado neurológico y vascular del paciente y la evaluación de las deformidades. Para evaluar las deformidades tenemos que entender que esas deformidades deben de evaluarse en la presencia, es decir, las deformidades que tiene el paciente, pero también en cómo afecta esa alteración estructural en la función del pie. Y esa evaluación funcional y estructural del pie es una competencia básica del podólogo, que debe de entender cómo cambia el patrón de funcionamiento del pie y sobre todo cómo se alteran la distribución de presiones plantares que dan lugar a que aparezcan puntos de alta presión y por tanto puntos de riesgo de ulceración. Debemos de evaluar al paciente la presencia de deformidades estructurales del pie, sobre todo en el antepié, que son las que más se asocian con aumento de presión en la planta del pie, como es la presencia de acabalgamiento de los dedos, dedos en garra, dedos en martillo, juanetes, juanete de sastre. También debemos de evaluar cuál es la presencia de callosidades o hiperkeratosis en nuestros pacientes y el patrón de desarrollo de las mismas. Y debemos de evaluar la presencia de prominencias óseas y el posible conflicto de estas prominencias óseas con el calzado o incluso cuando el paciente camina, para evitar que esos pacientes tengan esos patrones de sequedad, de descamación, de hiperkeratosis. Es muy importante que también entendamos qué tipo de pie tiene el paciente. Hay 2 tipos de pie fundamentalmente patológico: el pie pronado o el pie plano, o el pie supinado o pie cabo. Y el problema es que históricamente se ha definido que el pie diabético está asociado a un pie neuropático espástico que probablemente se dé lugar a ese pie supinado o cabo. Sin embargo, cuando vamos a estudiar cuáles son las características de los pacientes con diabetes y neuropatía, nos damos cuenta que el pie más común que nos vamos a encontrar va a ser el pie pronado, que este va a estar asociado fundamentalmente a pacientes con índice de masa corporal más alto y con un mayor tiempo de padecimiento de diabetes y con presencia de neuropatía. Luego aquí el podólogo también tiene un papel clave, puesto que este pie pronado, que es un pie plano, que es un pie asociado a deformidades como el juanete, dedos en garra, es un pie común en las consultas de podología, debe de evaluarse de forma precoz como un pie de riesgo, no esperando a que aparezca ese pie espástico neuropático que en muchas ocasiones nunca va a aparecer hasta etapas muy tardías de afectación neurológica a nivel fundamentalmente de espasticidad muscular. ¿Y por qué? Porque este pie pronado se ha demostrado, y nosotros hemos demostrado en nuestros estudios, que se asocia con un mayor riesgo de ulceración porque tiene una asociación con una alteración biomecánica en la funcionalidad del pie. También es importante que en la evaluación de riesgos se entiendan qué factores biomecánicos se asocian con el desarrollo de la úlcera de pie diabético. Y aquí hay 3 factores claves. Primero, la limitación de la movilidad articular. Segundo, como hemos visto anteriormente, la aparición de deformidades. Y en tercer lugar, la alteración de los patrones de presión, de distribución de presión, con un aumento de presiones plantares que da lugar a patrones de sobrecarga. ¿Qué profesional sanitario se encarga de hacer esta evaluación en profundidad y con suficiente conocimiento si no existe un podólogo? Lamentablemente nadie por aquí. Por eso el podólogo tiene un papel aquí clave y fundamental. Fíjense cómo la limitación de la movilidad articular del tobillo, es decir, la rigidez del tobillo, el equino, está asociado con un aumento de presiones plantares en el antepié que va a dar lugar a la aparición de úlceras en el pie. Por otro lado, la limitación articular de la primera articulación metatarsofalángica del dedo gordo está asociada a un aumento de presiones en la zona interna del primer dedo del alus, dando lugar a úlceras que se localizan frecuentemente a ese nivel. Fíjense, en España realizamos una adaptación de las recomendaciones del International Working Group de Diabetes Food mediante un documento de consenso en el que participaron la Sociedad Española de Diabetes, la Sociedad Española de Atención Primaria, mediante la red GEDAT, donde integran médicos y enfermeros de atención primaria, y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Y en ese sentido incluimos
la deformidad ya como factor de riesgo en las categorías 0 y 1, que no está incluida en las guías del International Working Group, por ejemplo, hasta el nivel 2, porque nos preocupaba muchísimo esa deformidad, independientemente de que se acompañe de neuropatía o enfermedad vascular periférica, puesto que la deformidad, el patrón de hiperkeratosis, va a ser en casi siempre el motivador de la aparición de esa úlcera. De tal manera que debemos entender que para la prevención de esa úlcera es clave hacer una política de callos cero. Los pacientes con pie diabético no se pueden permitir tener callosidades en los pies, sobre todo porque, miren, en Estados Unidos se ha hecho una asociación entre la mortalidad, qué riesgo tiene de muerte un paciente con diabetes que tiene un callo, y se ha intentado asociar con la mortalidad que tiene una señora que se encuentra un bulto en la mama, en base a la asociación que pudiera tener esto con el riesgo de cáncer de mama. Bien, pues fíjense, el riesgo que tiene una persona con diabetes de morir, la esperanza de vida de una persona con diabetes con callos en los pies es igual que la de una mujer que se palpa un bulto en la mama. Por lo tanto, tenemos que hacer una intervención eficiente sobre esa política de callosidad cero en estos pacientes. Y aquí de nuevo, fíjense cómo el International Working Group habla de que para prevenir la primera úlcera es muy importante el tratamiento de los factores de riesgo de esos signos preulcerativos en el pie. Y dice que se debe proporcionar el tratamiento adecuado para cualquier signo preulcerativo o callosidad abundante en el pie, para las uñas encarnadas, para las infecciones fúngicas, y todo esto para ayudar a prevenir una úlcera en el pie en una persona con diabetes que está en riesgo de ulceración. ¿Quién tiene que hacer esto? El podólogo. El podólogo tiene que hacer estas intervenciones de forma activa y sobre todo evitar que en estos pacientes se usen agentes químicos o emplastos para eliminar callosidades o hiperkeratosis, precisamente porque no hay profesionales que no saben hacer algo tan sencillo como una quiropodia, una deslaminación de una callosidad en el pie. Y esto a veces ocurre porque, como en ocasiones la enfermería no tiene otros recursos para ayudar a eliminar esa callosidad, utilizan callicidas que tienen un efecto deleterio y que pueden generar lesiones y quemaduras en nuestros pacientes. Por lo tanto, la atención primaria del pie es clave en esa básica, desde lo que es un simple corte de uñas, que muchas veces en estos pacientes no la pueden hacer porque no se ven bien, porque no llegan bien a los pies, porque no se alcanzan, desde lo que es un fresado adecuado de las uñas para reducir esos engrosamientos, esas onicogrifosis, que en estos pacientes a veces es muy complicado y que no lo hace ningún otro profesional sanitario, sino es el podólogo. Y por último, también, como decíamos, esa política de callosidad cero, de deslaminación cero, donde es muy importante ese tratamiento rutinario del pie, periódico, para que el paciente de forma frecuente elimine esas callosidades, quitando o eliminando el factor de riesgo. Insisto, esto no lo hace ningún profesional si no es un podólogo, y si el podólogo no está incluido en estos equipos de atención, el paciente no recibe una atención adecuada para eliminar o para prevenir estos factores de riesgo. Pero además, en esa prevención primaria es un papel importante en la educación del paciente de cómo debe seleccionar un calzado adecuado. Y aquí es clave de nuevo el papel de la podología, porque es importante conocer la adecuación de ese calzado al factor de riesgo del paciente, a la presencia de deformidades y sobre todo a las características biomecánicas que el paciente necesita. El principal problema es que el calzado es la causa más importante desencadenante de una úlcera, la causa externa más importante desencadenante de una úlcera en un paciente con pie diabético. Y debemos, en ese proceso educativo, asegurar el uso rutinario del calzado apropiado, algo que es clave y la llave para evitar la aparición de la primera úlcera. Miren cómo en las guías del International Working Group se habla de recomendaciones activas sobre los pacientes que tienen riesgo del desarrollo de úlcera, desde el riesgo 1 hasta riesgo C, hasta riesgo 3, diciendo que deben de protegerse los pies de los pacientes evitando caminar descalzos, que se debe recomendar el uso de un calzado terapéutico y que se deben prescribir intervenciones ortésicas como plantillas, ortesis de silicona, para evitar la aparición de callosidades o ulceraciones en estos pacientes. Bien, esto es lo que atañe a la prevención, pero ¿qué rol tiene el podólogo en el manejo de la úlcera activa del pie diabético? Bueno, miren, creo que aquí también hay un papel fundamental, porque el manejo de la úlcera del pie diabético se fundamenta en dos aspectos, el desligamiento y la descarga.
siempre utilizo este artículo del doctor David Armstrong, donde nos describía que en el manejo de un úlcera de pie diabético, lo importante no es lo que le pongas, sino lo que le quitas. Y aquí la clave está en el desbridamiento y la descarga, quitar tejido no viable y quitar presión. No voy a hablar de descarga en profundidad en esta ponencia porque tengo otra ponencia en este mismo congreso sobre las descargas donde vamos a profundizar en ello. Pero sí voy a hablar de qué papel puede tener aquí el podólogo en el desbridamiento de las úlceras de pie diabético. Y sobre todo porque las recomendaciones sobre el desbridamiento es preferiblemente utilizar el desbridamiento cortante o quirúrgico. Desbridamiento quirúrgico que puede ir desde el desbridamiento asociado a infecciones severas o moderadas del paciente, como es en este caso, donde una infección en la planta del pie se disemina a través de vías de diseminación anatómicas al dorso, y en este paciente va a ser necesario hacer un desbridamiento urgente de las vías de diseminación. Y para hacer ese desbridamiento de una forma competente y eficaz es necesario conocer la anatomía del pie, conocer las vías de diseminación anatómica y lógicamente circunscribir el desbridamiento a la infección, a la diseminación de la infección, intentando que de alguna manera se garantice una funcionalidad a posterior del paciente, cosa que en muchas ocasiones no se realiza si el que realiza ese desbridamiento no entiende la biomecánica del pie. Este paciente hay que desbridar las vías de diseminación. Lamentablemente el paciente tiene que sufrir esa amputación del cuarto dedo y posteriormente continuar con desbridamientos periódicos hasta colocar una terapia de presión negativa que nos garantice la formación de un tejido de granulación y finalmente la cicatrización de la úlcera del paciente. Pero fíjense, quizás lo más importante para entender el rol activo de la podología en el manejo quirúrgico del pie diabético es entender que se necesita la utilización de técnicas específicas de la cirugía de pie diabético. Esas técnicas específicas, ¿de dónde vienen? De las técnicas de cirugía del pie que se han desarrollado fundamentalmente a nivel de la podiatría americana y que se han trasladado a la podiatría europea y que se están exportando a otras especialidades médicas, pero donde tiene ese papel fundamental las técnicas específicas quirúrgicas del pie. Y aquí es clave que se seleccione un abordaje quirúrgico adecuado para evitar amputaciones. ¿Y esto qué significa? Que dependiendo de dónde se localice la úlcera, de cuál sea el portal de abordaje de esa técnica quirúrgica, se va a poder realizar un determinado procedimiento para hacer cirugías más selectivas que tengan menor impacto biomecánico sobre el paciente y que garanticen una menor tasa de recurrencia. Y aquí es clave el papel del podólogo. Por ejemplo, estamos hablando de esa definición de cirugías conservadoras, donde una cirugía dirigida puede hacer preservar estructuras tan importantes como por ejemplo es el primer dedo del pie. Miren ustedes, aquí ven este caso de un paciente con una úlcera localizada en la planta del pie que tiene afectada el sesamoideo, al cual le vamos a hacer una resección del sesamoideo, una resección única y exclusivamente del sesamoideo, ni siquiera accediendo a través de la propia úlcera, y ven cómo posteriormente, junto a la cicatrización de la úlcera, tenemos el salvamento del primer dedo. Este paciente en muchas regiones del mundo estaría sometido a una amputación del primer dedo, lo cual provocaría lógicamente un impacto biomecánico fundamental en el paciente y aumentaría el riesgo de reulceración. Por tanto, es clave aquí esas técnicas quirúrgicas dirigidas basadas en las técnicas de cirugía del pie que maneja perfectamente el podólogo allá o en aquellos países donde tiene competencias quirúrgicas. Este es otro caso. Miren, un paciente con una osteomielitis en el primer dedo, en la zona que afecta a la articulación interfalángica del primer dedo, al cual mediante una resección dirigida, es decir, una artroplasia de la primera interfalángica, vamos a poder conseguir una cicatrización del paciente en un paciente joven bien vascularizado en menos de un mes. Muy importante siempre que esas técnicas intenten hacer un menor daño, un menor impacto sobre la biomecánica del paciente. Lógicamente, el principal problema que se conoce es que una vez que el paciente se interviene quirúrgicamente, ese paciente va a incrementar mucho el riesgo de reulceración y probablemente esto es lo que hemos aprendido a lo largo de muchísimos estudios que hemos publicado en nuestro grupo de investigación, donde hemos demostrado que esos pacientes incrementan de forma importante ese riesgo de ulceración una vez que son sometidos a intervenciones o desviamientos quirúrgicos. Y de aquí la clave sobre el tercer papel
del podólogo en el manejo del pie diabético, que es sobre la prevención de la reulceración o la recurrencia, donde tiene de nuevo un papel clave la podología. ¿Por qué? Porque fíjense que la recurrencia en el pie diabético es muy frecuente. Se sabe que aproximadamente el 40% de los pacientes tienen una recurrencia al año, el 60% a los 3 años y casi el 70% a los 5 años. Esto significa que es prácticamente seguro que el paciente va a volver a tener una úlcera si no se hacen intervenciones activas. Y en estas intervenciones activas hay distintas categorías, desde hacer cirugías del pie hasta el tratamiento ortopédico y la selección de un calzado terapéutico adecuado. De nuevo, ¿qué es importante para reducir las reulceraciones? Conocer de forma muy profunda y competente la biomecánica del pie. ¿Y qué profesional conoce la biomecánica del pie? De nuevo, el podiatra, el podólogo. ¿Por qué? Porque necesitamos, para el diseño de una órtesis plantar, necesitamos una evaluación funcional del pie, donde evaluemos cuál es la movilidad articular de las principales articulaciones del pie, evaluemos cuál es el análisis de las presiones plantares, cuál es la posición estructural del pie y hagamos una evaluación conjunta de esa estructura y esa función del pie para evitar esa reulceración. De tal manera que el diseño de la plantilla ortopédica debe de basarse en los objetivos a conseguir y en los efectos biomecánicos que queremos buscar. De nuevo, si conoces la biomecánica, podemos reducir esos riesgos de reulceración. Y aquí de nuevo las guías del International Working Group hablan de recomendar sobre los pacientes con riesgo 2 y 3 el uso de calzado terapéutico y la prescripción de plantillas a medida u órtesis para los dedos para que estos pacientes tengan menos riesgo de desarrollar una nueva úlcera. E incluso en los pacientes con riesgo 3, en prevención secundaria, habla de prescribir de forma activa un calzado terapéutico para reducir la presión que recibe el paciente durante la marcha. ¿Qué profesional hace esto dentro del equipo multidisciplinar? El podólogo, el podiatra. ¿Por qué? Porque conoce los lineamientos sobre la prescripción del calzado terapéutico y la prescripción de las intervenciones ortopédicas. Esas intervenciones ortopédicas que van a ser una combinación entre un calzado terapéutico, una plantilla ortopédica y a veces órtesis de silicona de forma combinada. ¿Para qué? Para que ese paciente en remisión, que nos encontramos con deformidades de Charcot, con amputaciones previas, pueda reducir las presiones que reciba durante la marcha y reducir el riesgo de reulceración. Miren, aquí, por ejemplo, en este caso, vemos cómo el paciente tiene una presión máxima a la cabeza del tercer metatarsiano cuando camina descalzo, pero que cuando nosotros le hacemos una intervención dirigida con un calzado terapéutico para riesgo 2 con suela semirrígida y en este caso una órtesis plantar hecha a medida, el paciente una vez que es evaluado a posteriori tiene una reducción significativa de esa presión, reduciendo el riesgo, por lo tanto, de que aparezca una nueva úlcera. Por lo tanto, es importante proveer al paciente de una atención integral del pie que integre cuidados profesionales, es decir, cuidados podológicos, que integre la adecuación de un calzado adecuado al riesgo del paciente y una educación estructurada sobre el autocuidado que el paciente tiene que tener. Y esto, de nuevo, hay que establecerlo mediante la estructura de unos cuidados podiátricos y podológicos adecuados. En la sociedad en la cual se integran distintos especialistas en torno al pie diabético, incluyéndose endocrinos, cirujanos vasculares, ortopedistas, enfermeros y podólogos, se realizó un estudio interesante sobre las competencias necesarias para atender al paciente con una úlcera de pie diabético. Y se intentó realizar un consenso sobre la determinación de qué competencias se relacionaban con la atención al paciente con pie diabético y con qué tipo de especialidades o profesionales sanitarias. Y digamos que de alguna manera los objetivos fundamentales eran identificar qué especialidades eran necesarias para el establecimiento de una unidad multidisciplinar de pie diabético y elaborar una guía de profesionales para el futuro de desarrollo de estas unidades. Bien, lo que hicimos fue elaborar 3 grupos de competencias para atender al paciente con úlcera de pie diabético. Y en ese grupo de competencias se definieron competencias médicas, quirúrgicas y de cuidados. Ese grupo de competencias se establecieron
en pacientes que tenían úlceras no complicadas, úlceras con infección, úlceras neuroisquémicas o isquémicas o úlceras asociadas al pie de Charcot. Y se desarrollaron competencias médicas, quirúrgicas y de cuidados para estos 4 escenarios. Y aquí ven cómo se fue definiendo qué tipo de profesional sanitario o especialista médico tenía competencias para atender estos determinados tipos de supuestos. Y aquí fíjense en este cuadro. En este cuadro aparecen cuáles son los profesionales implicados de forma fundamental en la atención del paciente con úlcera de pie diabético, entre los que está el endocrino, el cirujano vascular, el médico internista, el traumatólogo o ortopedista, el podólogo y la enfermera. Miren, la podología recoge el 50% de las competencias necesarias para la atención del pie diabético. Y el problema es que si no hay un podólogo, esas competencias se van a repartir por el resto de profesionales que en muchas ocasiones no tienen un entrenamiento adecuado y suficiente para dar una respuesta suficientemente adecuada al paciente con la úlcera de pie diabético. En conclusión, pues tenemos que decir que las guías internacionales incluyen a la podología en todos los niveles de atención del pie diabético, que la podología tiene un papel fundamental tanto en la prevención primaria, en el tratamiento de la úlcera y la prevención secundaria del pie diabético. Que la podología aglutina, recuerden, el 50% de las competencias del manejo de esa enfermedad del pie diabético y que todas las unidades de pie diabético deben o debieran incorporar a un podólogo experto en pie diabético para dar solución a un montón de complicaciones que sin él son difícilmente cubiertas. Nada más y muchísimas gracias por su atención.